El apóstol Pedro, sin duda, si pensamos un poquito, él tuvo momentos donde, después del día del Pentecostés, se convirtieron mucha gente. Dice en uno de los datos que nos revela este libro, que se convirtieron como 5,000 y después volvió a predicar y se convirtieron como 3,000 o 4,000. Quiere decir que hasta estos detalles recorre o nos hace ver la Escritura. Pero yo creo que este día, Pedro en casa de Cornelio, que en el principio la mayoría de los que se convirtieron eran judíos o eran prosélitos judíos, pero aquí estamos hablando de un lugar donde habían romanos. Fíjense que el Señor tuvo que trabajar con Pedro antes de que él decidiera o él quisiera ir a casa de Cornelio. Ustedes se recordarán que él tiene una vista donde ve un lienzo descender del cielo con animales inmundos. Y el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Y él dijo, Señor, yo nunca he comido ningún animal inmundo. Y él le dijo, no llames inmundo lo que yo santifiqué. O sea, lo preparó 3 veces, vio la misma imagen, el mismo mensaje, hasta que él reconoció de que Dios lo estaba llevando en su propósito a casa de un romano. La palabra centuria en latín, que es el que hablan los idiomas los romanos, significa el número 80. Así que posiblemente, al decir que Cornelio era un centurión romano, tenía 80 soldados bajo su cuidado. O sea que el día en que Pedro fue a casa de Cornelio a predicar, ahí había más de 80 personas. Porque Cornelio invitó a muchas personas, o sea que la reunión era tremenda y sobre todo era impresionante de que Pedro llegó hasta decir, tú sabes bien, Señor, que para mí es una abominación tener que reunirme en este caso, con pecadores o con romanos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, fíjense la palabra que el Pedro convertido e impresionado por aquel día, dice, Señor, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Me concentré en esa idea. Dios no hace acepción de personas. No lo hizo conmigo. No la hizo contigo. Si tú estás aquí es porque Dios no ha hecho acepción de personas. Fíjense, la palabra acepción de personas la repite también Pablo en Romanos capítulo 2, Gálatas capítulo 2, Efesios capítulo 6, Colosenses 3. O sea, como que es un tema importante. Dios no hace acepción de personas. Pero en ocasiones nos pareciera de que sí hizo acepción de personas, como que Dios se inclinó más por una persona que por otra. O sea que hay momentos en que pareciera que si no entendemos la Escritura, nos diera a entender como que es contradictorio. Cuando el Señor fue a Nazaret, eso aparece en Lucas capítulo 4. Cuando el Señor fue a Nazaret, dice la palabra que Él quiso ir a casa, o sea, a la sinagoga. Lucas capítulo 4, si no me equivoco. Me disculpan, mis hermanos, sí. En capítulo 4, verso 16, dice que él quiso ir a Nazaret y dice, llegó a la sinagoga un día de reposo y se reunió con los que estaban allí y se le dio a leer un libro, el libro del profeta Isaías, y dice que leyó la escritura donde dice, y la quiero leer porque esto es un pasaje tremendo, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Fíjense lo que está leyendo el Señor. Vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor, el año del jubileo. Y dice, terminando de leer, enrolló el libro, lo entregó, se sentó y todos los ojos estaban puestos sobre él, sobre la interpretación que iba a dar sobre ese pasaje. Y cuando comenzó a hablar dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, algo que fue profetizado 750 años antes de Cristo, ahora
el Señor dice, hoy se cumple esta escritura delante de sus ojos. O sea, esto fue algo que impresionó, algo que sacudió a todos los que estaban allí. ¿Cómo es posible que Él diga, quién es este? Para que diga que hoy se está cumpliendo la escritura, esa palabra, la palabra donde el Señor trae libertad a los cautivos, donde el Señor dice que le da vista a los ciegos, trae sanidad, pregona libertad a los cautivos, a los esclavos, vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cristo está diciendo, yo soy el año agradable del Señor. Yo soy la palabra que se cumple hoy delante de los ojos de ustedes. O sea, esto es una escritura impresionante. Cuando vemos la historia, el cumplimiento de esta escritura, recoge el hecho de que cada 49 años, o cada 50, porque 49 era cuando comenzaba, más un año más que es el año de jubileo, o sea, son 50 años. Cada 50 años, si alguien estaba esclavizado, porque no pudo pagar, porque se endeudó, o alguien que estaba enfermo, o cualquier situación, ese año era el año del jubileo, era el año del cumplimiento de la palabra, donde quedaría en libertad. Y yo creo que tú y yo también llegamos al año de jubileo. Estamos en un año total de jubileo, en un año de libertad, donde el Señor rompe cadenas, ligaduras de impiedad, donde tú tienes hoy la libertad de poder decir yo soy salvo con toda seguridad. Donde hay un mundo perdido, nosotros hemos hallado el camino, la verdad y la vida. Bendito sea el Señor. Ahora, lo que quería decirles en este pasaje bíblico es que causó molestia las palabras del Señor, es decir, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Y cuando el Señor comenzó a responder acerca de esto, dijo dos ejemplos que pareciera que Dios hace acepción de personas. Y a mí me gusta, este pasaje que voy a leer me gusta, es algo especial. Dice que el Señor le dijo, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días del profeta Elías. Cuando vino aquella hambruna, cuando vino aquella sequía de 3 años y medio. Y dice, el Señor no fue, o sea, en este caso Elías no fue enviado a ninguna viuda de los israelitas, sino que fue enviado a Sarepta de Sidón, o sea, una región que está hoy lo que pertenece a Libia, o sea, una ciudad fenicia a la orilla del mar Mediterráneo. Allí fue enviado el profeta Elías, y ustedes conocen la escritura, que cuando llegó le salió una viuda al encuentro, y esa viuda no era casual, porque el Señor le había dicho a Elías, te voy a sustentar, o sea, voy a mandar que una viuda te cuide, te sustente. Eso no tiene sentido ni lógica humana, sino que lo que tiene es un propósito, algo revelado por la escritura de lo que Dios iba a hacer y de lo que Dios todavía está haciendo. O sea, que nos sorprende de la manera en que Él resuelve nuestros problemas. Y le dijo, había muchas viudas en Israel, pero Él no fue a ninguna de ellas, sino que fue a una de entre los gentiles. Y así también le dice había muchos leprosos en los días del profeta Eliseo, pero solamente uno fue sanado y fue Naamán el sirio, tampoco era judío. O sea, pareciera como que hay en este sentido, una sección de personas. No atendió ninguno de la casa de Israel y solamente atendió a un gentil. Y yo les pregunto, a los suyos no vino, Él no vino a la casa de Israel, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben, como tú y como yo, los que le recibimos, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que pareciera como que hay contradicción, o como que pareciera que Dios hace acepción de personas, pero yo quiero decirles que antes de que tú pienses o yo pueda pensar de que hay una acepción de personas, debemos reconocer que Dios es soberano y hace lo que Él entiende, lo que está en su propósito. Él sigue siendo un rey soberano, Él sigue haciendo su obra, bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, hay 3 de los 12 apóstoles que Dios usó más que a todos los demás. Y Dios no hace acepción de personas. Si ustedes se recuerdan, les voy a mencionar 3 nombres: Pedro, Juan y Jacobo. Pedro y Juan y Jacobo, por ejemplo, cuando el Señor sube al monte
al monte Tabor, al monte de la transfiguración, estaban todos los discípulos, estaban todos los apóstoles, y sin embargo le dijo Pedro a Juan y Jacobo, yo quiero que ustedes suban conmigo y estén conmigo. Y dice la palabra que cuando ellos llegaron y comenzó a orar, dice de repente una nube, una Shekinat, dice que cayó sobre ellos y dice y los cubrió y ellos tuvieron miedo. Pedro tuvo miedo, Juan tuvo miedo. O sea, era impresionante lo que estaban viendo. Y dice que el vestido del Señor se convirtió como una luz resplandeciente de gloria. O sea que hubo una transformación completa. O sea, una transfiguración. Bendito sea el nombre del Señor. Y fue tan impresionante que Pedro, Juan y Jacobo le dijeron, Señor, ¿por qué no hacemos 3 enramaditas, 3 casitas? Una para ti, una para Elías y otra para Moisés, porque sabían que ahí estaba Elías y ahí estaba Moisés hablando con el Señor. O sea que lo que quiero explicarles es que ¿cómo es posible que habiendo 12 apóstoles escogiera solamente 3 y los otros 3 qué? ¿Acaso Dios hace acepción de personas? También vemos en casa de Jairo, cuando la hija de Jairo murió, que el Señor llegó a la casa y comenzaron a ver gente llorando, habían plañideras, habían gente tocando flauta, y dice la Escritura que el Señor los mandó a callar. Y le dijeron, ¿y por qué tú haces esto? Pues porque la niña no está muerta, la niña está dormida y la voy a despertar. Y dice que se burlaron de él. Y dice que el Señor le dijo, yo quiero que entre la mamá, yo quiero que entre el papá, y quiero que entre Pedro, Juan y Jacobo. Y yo digo, ¿y los otros 12? Estamos hablando de otro caso más que pareciera que Dios hace acepción de personas. Bendito sea el Señor. Yo quiero decirte que muchas veces Dios nunca se equivoca, pero muchas veces cuando Él llama a alguien aparte es porque alguien que cree, alguien que esté comprometido con el Señor, alguien que realmente va a servir de apoyo y no de crítica, alabado sea el nombre del Señor. Hay otro ejemplo en Getsemaní, cuando está el momento crítico del Señor y dice que estaba orando, Él le pidió a 3, a Pedro, a Juan y Jacobo, que estuvieran con Él y que oraran juntamente con Él. Yo sé que se durmieron y todas esas cosas, pero ¿y los otros 12? ¿Dónde estaban los otros 12? ¿Acaso no pudo haber un comentario como diciendo, escoges a Pedro, escoges siempre a Juan y a Jacobo, y a nosotros qué? Cuando yo estoy dando estas cosas, no las digo para que alguno pregunte ahora y diga, ¿y a mí qué? Yo lo que quiero mostrarles es que Dios usa a los que realmente se dejan usar. A los que de verdad aman que Dios los use, a esos son los que Dios no hace acepción de personas. Bendito sea el nombre del Señor. Comencé leyendo la palabra aquí en Hechos de los Apóstoles. Y si ustedes se fijan, hay 12 apóstoles, aunque ya Judas había muerto para este libro. Sin embargo, ¿dónde están los demás? A Pedro se menciona en casa de Cornelio, se menciona predicando inicialmente y muchos se convierten. Se menciona cuando él hace un recorrido y llega donde estaba Dorca, que había muerto. O sea, hay muchos relatos de Pedro, de Juan y Pedro cuando fueron al templo de Moza, a Jacobo cuando lo matan a espada. O sea, estamos hablando de los 3 que más usó el Señor. Y cuando yo leo ahora el libro completo de Hechos de los Apóstoles, yo no veo que mencionen a ninguno más. Si son los Hechos de los Apóstoles, deberían estar algunos de ellos. Alguien me dijo, no, y Felipe se menciona, pero el Felipe que se menciona en Hechos de los Apóstoles no es un apóstol. Es uno de los diáconos. Uno de los diáconos que Dios lo levantó, lo escogió, porque Dios escoge lo que Él quiere. Nadie tiene que instruirlo, nadie tiene que decirle, Él no se equivoca. Él conoce el corazón cuando llama a alguien. Alabado sea el Señor. En una ocasión una hermana me dijo, yo veo que se mueve el hermano que está al lado mío y que está al lado como que se manifiesta la presencia del Señor y yo no siento absolutamente nada. Yo veo que el pastor dice, aquí está el Señor, pero yo no siento absolutamente nada. Y yo me quedé mirándola y digo, hermanita, esto es algo personal. Esto no es que si el hermano empieza a gritar, gloria a Dios, aleluya, o el otro comienza a dar salto, a mí se me pega porque yo me acerque o yo quiera imitar lo que está haciendo.
Yo creo que Dios llena con su presencia al que lo busca en espíritu y en verdad. O sea, ustedes han venido a buscar de Dios, no a oír a ningún pastor, a ningún hombre, a ninguno de los que hemos hablado aquí hoy. Usted ha venido a escuchar la palabra de Dios y lo que tiene para contigo, porque Dios tiene algo para contigo. Y si algo no ha sucedido es porque... Y déjeme ser más claro. Yo estoy predicando con dolor. Pero yo creo con todo mi corazón que cuando Dios empieza un tema, es porque Él tiene un propósito. Hay veces que llevamos muchos años en el Evangelio, muchísimos años. Y si yo preguntara a alguno de ustedes, ¿quién de ustedes se ha ganado un alma para el Señor? Empiezan como a mirar para un lado y para el otro porque no tienen nada que decirme, no tienen nada que contar. Yo les pregunto, cuando usted se convirtió, ¿no le entregó su corazón a Cristo y le dijo, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras? Voy a preguntar de nuevo, estoy haciendo un bien personal ya esto. O sea, a veces miramos y decimos, pero yo no he sentido nada, yo no he visto la gloria de Dios, no tengo nada que decir, no tengo un testimonio. Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿tú le entregaste tu corazón a Cristo? ¿Cristo es el centro de atención de tu vida? Cuando tú hablas, ¿de qué tú hablas? Cuando entablas una conversación con alguien, ¿a qué viene tu boca? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Me están siguiendo? ¿Alguno entiende lo que estoy diciendo? O sea, es importante que tengamos experiencias personales con un Cristo vivo. Él es un Cristo vivo, Él no es un Cristo muerto. Lo decimos, pero a veces en canto, pero no lo decimos en experiencia personal. Un cristiano que no haya tenido una experiencia personal está en peligro. Voy a repetirlo. Un cristiano evangélico que no ha tenido una experiencia personal con un Cristo vivo está en peligro. En peligro de ser confundido. En peligro de ser llevado y movido de un lugar para otro, o sea, de posición, porque se sorprenden de que de repente tenga otra doctrina, otro principio, otra palabra. Alabado sea el Señor. Y yo pienso, y estoy diciendo lo que tengo como experiencia personal, que es necesario, es vital tener una experiencia viva, real, con un Cristo vivo. Cuando yo me convertí, y esto lo conocen muchos, pero tal vez hay alguien nuevo que nunca lo he escuchado y me sirve para poder hablar este tema. Cuando yo me convertí, le hice una pregunta al Señor antes de que le dijera, te acepto como mi Señor. Le pregunté y le dije, ¿por qué hay tantas religiones? No sé si a alguno de ustedes le ha interesado esta pregunta, hacérsela al Señor. ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué los pastores de esas tantas religiones no se ponen de acuerdo? ¿Por qué a la hora de interpretar la Biblia hay diferencias? Sería terrible que los que estamos predicando acá de repente comiencen a enseñar cosas diferentes unos al otro. Una de las cosas que yo me propuse en un seminario que tuve por más de 5 años es que de ahí iban a salir los líderes que iban a estar conmigo, me iban a apoyar y por supuesto tendrían líneas de pensamiento igual que la mía. ¿Alguien me está siguiendo? Aunque usted no crea, el rey cuando predica muchas veces menciona cosas que aprendió en el seminario. O sea, porque eso me ayuda. Si yo ahora pongo a predicar a alguien y viene diciendo, por ejemplo, el tema de la prosperidad o la doctrina de la prosperidad es un tema magnífico y todo el mundo debiera escucharlo, y de repente yo me pongo aquí y digo, el tema de la prosperidad es un tema diabólico, engañador, lo que hace es manipular y robar al pueblo. Entonces de repente dos opiniones, 2 puntos de vista diferentes. Vuelvo a preguntar, ¿a alguno de ustedes no le ha llamado la atención o no le llamó la atención de por qué hay tantas religiones y por qué hay tantas interpretaciones diferentes? Y algunos a otros se discuten y algunos se piden la cabeza. Yo recuerdo en una reunión que se hizo en esta iglesia, cuando estábamos en la radio, hicieron un círculo alrededor de todo este templo y nos cogimos de las manos para orar. Y 2 cayeron juntos. ¿Por qué digo 2 y por qué menciono 2? Por supuesto, si todo el mundo tiene la mano es porque están juntos. Pero de repente uno le dio un puñetazo al otro. Y comenzó un pleito y todo era, cuando yo le diga lo que es, ustedes se van a asombrar. El tema de la discusión fue porque dice que cuando Cristo había resucitado, se apareció cuando los discípulos estaban cerrados en un cuarto y entró de repente el Señor. Y uno dijo, entró por una ventana. Y el otro dijo, entró por la puerta.
Yo les pregunto, ¿no es eso es algo tonto? Ahora, ustedes se imaginan si entremos en el libro de Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, para hablarles de interpretación del libro de Apocalipsis. ¿Quién es la mujer vestida de sol con la luna debajo de los pies, con una corona con 2 estrellas? ¿Quién es? Y comienza la discusión, no, esa es María. Y otro, digo esto para que me entiendan, otros decimos, es Israel. Ahora, esa discusión puede afectar a otra persona que esté escuchando al lado. Y yo pregunto, si no has tenido una experiencia personal con Dios y tú no sabes de qué estás hablando y no tienes seguridad completa, alabado sea el Señor, entonces estamos en peligro. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés tomó mucho tiempo en que fuera canonizado, porque algunos decían, ¿cómo es posible? Salomón de sabio se convirtió en bruto. Y fíjense, y eso lo estoy diciendo yo, en mi interpretación. O sea, ¿cómo es posible que un hombre tan sabio llegue a decirle, di riendas sueltas a mis placeres, a hacer esto, a hacer aquello, a tomar vino y acá y allá y lo otro? Y yo digo, ¿qué le pasó? ¿Se volvió loco? O sea, cuando él dijo, todo es vanidad, 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 muchas cosas son para él que no son para ti. O sea, tenemos que tener cuidado, y no sé si estoy despertando algún tipo de pregunta ahora en este momento, pero yo quiero preguntarles, ¿acaso tú no tienes lucidez, claridad, entendimiento para cuando leas la Biblia, para entenderla? Y si no tienes la lucidez en ese momento, tienes las herramientas para tener cuidado y pedirle al Señor que me ayude, que me revele. Bendito sea el nombre de Cristo. Dios no hace acepción de personas, pero Dios tiene una doctrina, tiene una enseñanza, tiene una palabra. Cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. Entonces le pregunté, permíteme regresar, le pregunté, Señor, ¿por qué hay tantas religiones? Y mencioné algunas que conocía y otras ni las conozco, ni todavía las conozco. Los alicrismas no sé ni quiénes son. O sea, hay muchas cosas que nunca me interesaron. Pero le comencé a decir, Señor, hay tantas doctrinas, hay tantas religiones, hay tantos nombres diferentes de iglesia. Alabado sea el Señor. Algunos que dicen que Cristo resucitó, otros que dicen que Cristo no resucitó. Algunos dicen que Cristo no vino en carne. En el año 100 de nuestra era, los llamados gnósticos, no sé si alguno conoce la palabra o la ha escuchado alguna vez. Los gnósticos es un movimiento religioso. La palabra gnóstico viene de gnosis. Gnosis significa sabiduría. En este caso, los gnósticos se consideraban los más sabios, los más entendidos. Y por supuesto, llegaron a discutir hasta con los mismos apóstoles que habían estado con el Señor. Juan, en su primera carta, aunque ustedes creen, o sea, no aparece la palabra gnóstico, tiene una discusión con algunos de ellos. Y llegó hasta decir, probar los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido. Los gnósticos son falsos profetas, engañando, y dice, y si es posible, hasta los escogidos serían engañados. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, abrir los ojos y entender por lo menos en qué iglesia estoy, de qué predica el pastor. Eso es importante. A mí muchas veces siempre me ha gustado que algún hermano, después que termino de predicar o días después, cuando sienta, acercarse con una notica que me diga, pastor, no entendí este pedacito, ¿me lo pudieras explicar? Para mí, cuando alguien me pregunta así, yo digo, está interesado. Y qué bueno es que esté interesado en conocer palabra. No crean ustedes que la palabra no tiene cosas que son profundidades. Son profundidades. Cuando el dragón fue detrás de la mujer, de la que mencioné anteriormente en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, y dice que la palabra que el dragón abrió su boca y echó como ríos de agua, y dice, y la tierra abrió su boca y se lo tragó y la ayudó, y dice, le fue dada las alas de la gran águila y fue volando al desierto, al lugar. Fíjense que la nota dice al lugar donde Dios había escogido que fuera. Porque Dios tiene escogido hasta el lugar para mí. O sea, Dios tiene todo bajo su control. Todo lo tiene bajo control. Tu vida, tus pensamientos, los días que te quedan por vivir. La venida de su presencia. Dios lo tiene todo bajo control. Y dice la palabra que entonces el dragón fue a hacer guerra con la otra parte. Que cree en Cristo y que guarda los mandamientos. O sea, como que tiene una combinación de ley y gracia. Y algunos me dicen, no, pues eso es clarito, esa es la iglesia. Y yo me he quedado, yo llevo tiempo estudiando y digo, ¿sabe qué he dicho? Dios lo sabe.
porque la respuesta que yo he leído en algunos comentarios no me satisface. ¿Y por qué no me satisface? Porque no armoniza con los versículos que rodean el contexto. Y yo no sé si lo que estoy haciendo es para confundir un poquito más o para que despierten en el interés de escudriñar la palabra, prestar atención. Ahora, pareciera que lo que estoy diciendo está motivando que puedas ver que esta iglesia es la mejor del mundo. Y si algunos son mayores aquí en tiempo y me han escuchado decir, esta no es la mejor iglesia. Y yo no soy el mejor pastor. Pero yo sé que Cristo, mis hermanos, es el camino, es la verdad, es la vida. Y de Él yo me centro, en Él yo me concentro y yo predico sobre Él. Y no tengo duda de lo que estoy diciendo. O sea, tenía esa inquietud. ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué tú has permitido tantas religiones? A mí hasta ahora, Dios no me ha hablado al oído. Hay muchos hermanos que me han dicho, me ha dicho clarito y me ha hablado al oído. Yo no tengo por qué cuestionar si Dios le habla a alguien al oído. Yo lo que sí, todo lo que me dicen como alguna experiencia o como alguna profecía o algo parecido, yo lo hago pasar por la palabra. Yo no soy de los que grito rápidamente, amén. En una ocasión un hermano me decía, no, porque yo me senté con el Señor a la mesa. Lo que estoy diciendo es literal, lo que me dijo. Me senté a la mesa, él me preguntó, yo le respondí, y después yo me levanté y él me dijo, ¿para dónde va? Y yo dije, yo estoy perdido. Yo estoy perdido. A mí nunca se me ha sentado en una mesa delante de mí a hablarme, que yo lo pueda oír, que yo pueda hablar. Lo que sí sé que Dios me ha hablado aquí. ¿Cuánto siente que Dios sí le ha hablado al corazón y usted está seguro que Dios le habló a su corazón? Dios no hace acepción de personas. Yo quise entrar por ahí para que se dieran cuenta de que Dios no hace acepción de personas, pero Él usa al que quiere. Él usa el que ama la experiencia personal, al que busca a Dios, porque el que lo busca lo halla. Si tú en esta tarde viniste buscando a Dios, lo vas a encontrar. Si tú le pides algo de corazón, como yo estoy ahora clamando y gimiendo en mi corazón, Señor, yo lo estoy esperando el toque de la mano de mi Padre. Porque yo conozco al Cristo vivo. Yo sé un Cristo que responde y que me ha ayudado en tantos problemas, en tantas situaciones. Me ha sacado de tantos apuros. ¿Por qué ahora yo no voy a tener alguna duda, alguna pregunta o voy a cuestionar a Dios? Mis hermanos, Dios es bueno en todo lo que hace. ¿Quién es el hombre que pueda decir Dios hizo o se equivocó? ¿No ha hecho lo bueno o lo malo? O sea, ¿nos vamos a solamente deleitar en las cosas buenas o vamos a dar gracias a Dios, como dijo Santiago, tener por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce bendiciones? O sea, Dios permite pruebas. Dile a tu vecino, Dios permite pruebas. Dios permite que algún dolor, alguna enfermedad, alguna situación. Pero ese problema que tú crees que vino para destruirte, es el que está usando Dios para cambiarte, para llevarte a un nivel mucho más alto, mucho mayor, para que puedas tener una experiencia personal con el Señor. Una experiencia personal con el Señor. Las experiencias personales, como lo dice la misma palabra, es personal. Me disculpan la redundancia, pero es que para que puedan entender. O sea, yo no puedo vivir de la experiencia de alguien que está al lado mío. O de una hermana o de un hermano que se para aquí y habla a mí bonito. Tú no puedes vivir de esa experiencia. Tú tienes que tener la tuya propia. A veces nos confundimos. A veces pensamos que por pegarme literalmente, como una hermana que me dijo una vez, cuando venga Cristo yo me agarro de los pies del pastor y me voy con él. Bueno, si te da tiempo. ¿Sabe cuál fue la palabra que usó el apóstol Pablo para decir el arrebatamiento de la iglesia en el tiempo? No usó la palabra Cairo, ni la palabra cromo. Usó la palabra átomo. Átomo. O sea que ya los griegos usaban la palabra átomo. ¿Y saben cuál era la idea de la palabra átomo? Tiempo macro, o sea, como un o sea, algo tan pequeño que
que es más rápido que el pestañear de los ojos de ustedes que han pestañeado varias veces ya. Así será la venida del Señor y cómo levantará a su pueblo. O sea, la sorpresa va a ser gigantesca de la cantidad de gente que se queda y de repente el que estaba a tu lado desaparece. Desaparece. Y algunos dirán, ¿y la ropa se la lleva? Mis hermanos, el cuerpo que tú tenías no te lo llevas. Y por tanto, no, el cuerpo no se va, la ropa tampoco se va. O sea, se queda el cuerpo y se queda la ropa y se queda todo, pero el espíritu se va con el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos? Y dice, Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo, así también aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo yo entendí en ese día que me convertí, después que le hice la pregunta? Es porque yo creo que Dios me respondió. ¿Me permiten repetir? Dios nunca me ha hablado al oído. Me ha hablado claramente a mi corazón. ¿Sabe cuál fue la respuesta que sentí? Las religiones son un problema de hombres. No es mi problema. Yo tengo una palabra y yo me comprometí con esa palabra. O sea, esa palabra yo la respaldo. El Señor respalda su palabra. Y cuando usted crea la palabra, aunque haya diferentes doctrinas, sujétese a la palabra y manténgase en la palabra, porque Dios prometió que te iba a respaldar. Y si Él dijo que te iba a bendecir, te va a bendecir. Y si Él dijo que te iba a dar una experiencia personal, tú vas a tener una experiencia personal con Dios. Y esa experiencia te va a sellar. Es un sello. Es un sello que aunque pudiéramos pasar por valles de sombras y de muerte, la experiencia personal te sostiene. O sea, tú vas a creer que tu vara y tu cayado me infundirán aliento y tú aderezas mesas. O sea, tú vas a preparar un banquete y los angustiadores van a venir y te van a querer atormentar, pero ya Dios te sirvió una mesa y te dijo, come. No importa que haya angustiadores, tú vas a comer. Mis hermanos, uno de los problemas, una de las cosas que uno hace que pierde el apetito es la angustia. Repito, cuando usted está angustiado por alguna situación, el apetito se afecta al momento. No sé si yo soy el único. A veces mi esposa me pone un plato de comida después de alguna angustia. Digo, no, yo no quiero comer ahora y se pone brava conmigo. No hay dudas que Dios dijo, yo aderezo, yo te preparo una fiesta y tú vas a estar en esa fiesta y los angustiadores van a estar también, pero yo estoy contigo y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, usamos la experiencia personal como base de fe para decir, si Dios lo hizo ayer, Dios lo puede volver a repetir hoy. Y si Dios lo hizo ayer y lo repite hoy, entonces yo estoy seguro que hasta que Él venga, Él va a estar conmigo, Él va a respaldar, Él me va a ayudar, Él me va a sostener, Él me va a levantar. Porque cuántas veces hemos resbalado y el que nos ha sostenido es el brazo del Señor. Como dijo el salmista, con violencia me empujó el diablo. No dice diablo, pero da a entenderlo. Con violencia me empujó, pero ahí habían unas manos que me sostenían. Y yo no sé si usted sabe que los brazos de Dios todavía te sostienen, todavía van contigo, caminan contigo, viven contigo. Tú puedes ver su gloria, puedes ver su manifestación. La experiencia personal se puede obtener aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Y fuera de la iglesia. Hay quienes han recibido la promesa del Espíritu no en la iglesia. La han recibido aún en sus casas. Fíjense en el servicio militar. Cornelio no sabía lo que iba a suceder ese día. Pedro tampoco sabía. Cuando él ve que el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban allí, sobre todos los romanos que estaban allí, y permíteme decir romanos, enemigos de Israel. O sea, cuando él vio que cayó la promesa del Espíritu Santo sobre aquellos romanos, él dijo, ahora sí sé que Dios no hace excepción de personas. Si lo hizo con esto, lo hace con cualquiera. ¿Cuántos alaban a Dios? Diga conmigo, lo ha hecho conmigo, lo seguirá haciendo, porque Él no ha cambiado. Y yo creo que hoy día, aquellos hermanos que están comenzando son como niños que comienzan el Evangelio. Y te he soltado una palabra quizás un poquito fuerte, pero esa palabra te va a llevar a un nivel donde vas a querer desear con todo tu corazón una experiencia personal con Dios. ¿Qué es una experiencia personal? ¿Me permiten de nuevo repetirlo? Es una relación donde tú conoces a Dios cara a cara.
No lo ves, no lo escuchas, pero tú sabes que está ahí. ¿Alguien no ha sentido que se ha quebrantado y uno dice, ¿por qué me quebranté? Cuando las hermanitas del grupo de alabanza comenzaron a cantar a Yeshua, yo no pude evitar que me sacudiera el espíritu. Me sacudió. Y sé que algunas lágrimas se me escaparon. Porque es como que sentí presencia de Dios. No hay nada más rico que la presencia de Dios. No hay nada que satisfaga más que la presencia de Dios. No hay nada más que levanta y que ayuda y que te da gozo en tu corazón, verdadero gozo. Porque el gozo que da de las fiestas, los chistes pesados, alabado sea el Señor, eso no edifican, pero el gozo que produce el Señor, fíjense que dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea el nombre de Cristo.